Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Y seguimos compartiendo la tarde en casa. Ya está Álvaro Garcés pronto para brindarnos y dialogar un poco acerca del sistema carcelario y las propuestas que hay. Pero antes, Helpline ofrece el teléfono ideal para los adultos mayores o personas que viven solas. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón. Bueno, la realidad del sistema carcelario, pero particularmente en el CONCAR, es realmente escalofriante. Todos vemos a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación tradicionales imágenes registradas en celdario, en los patios del CONCAR, que son terribles enfrentamientos entre reclusos. A veces terminan con la muerte violenta de alguno de ellos. Familiares que no quieren visitar a los presos por miedo a ser víctimas de represalias, presos que no salen de los calabozos cuando hay visitas para evitar que otros presos tomen represalias contra sus familiares. Ni hablemos de que las cárceles no deben servir para mortificar, sino para reeducar a estas personas que cometieron delitos. Álvaro Garcés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Durante muchos años te entrevistábamos vos como comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Algún día me va a salir de corrido. El petit del periodo del anterior. momento, claro. ¿Cómo ves que ha evolucionado el sistema carcelario? Porque hay otras experiencias que también las autoridades dicen, bueno, pero hemos invertido en cárceles, han mejorado algunos establecimientos, se está trabajando en un modelo diferente en Punta de Rieles, bueno, con la participación de gestores privados. Ahora vamos a entrar en detalle. Lamentablemente ha involucionado muchísimo el sistema carcelario. Todas estas cosas que tú describías, ¿no? Situaciones de violencia, gente que está en la celda que no puede ni siquiera ir al patio, gente que no puede ir a la visita porque está aterrorizada. Estas cosas pasaban hace 10 años, no digo que no. Pero todo se ha ido precipitando y potenciando en los últimos años porque, yo diría desde 2015, 2016, pero en forma más acelerada en los últimos tiempos, se cayó, hubo una implosión del sistema de seguridad penitenciario. Hoy el Estado no tiene la capacidad de control de las cárceles, ni en el CONCAR, ni en el Penal de Libertad, en la cárcel de Canelones, por lo menos en toda una zona que es el módulo 2, en buena parte de la cárcel de mujeres. Es decir, el Estado ha retrocedido, se fue desmantelando el aparato de seguridad penitenciaria. Y entonces tenemos situaciones que son de locos, absurdas, inadmisibles, como que, por ejemplo, para un módulo con 700 personas hay 2 o 3 policías a cargo. Eso es lo mismo que renunciar al ejercicio de la autoridad. Entonces, el Estado es como si se hubiera retirado de un sector particularmente sensible para la seguridad, como son las cárceles, entregándole el terreno a mafias, a grupos de crimen organizado. Y eso es gravísimo. ¿Pero eso es por falta de inversión, falta de voluntad, falta de autoridad? ¿Qué es? Por decisión política. Aquí la última reposición significativa de vacantes en el sistema de seguridad penitenciaria se produjo hace más de 10 años. Era ministro todavía José Díaz. Hubo allí una reposición del primer gobierno del primer tramo del primer gobierno del Frente Amplio. Y allí lo que se hizo fue una reposición de 500 cargos de policías penitenciarios para volver al nivel que se tenía en 2004, por las jubilaciones, retiros, etc. Desde allí en adelante prácticamente no ha entrado más policía penitenciaria. Lo que ha entrado sí, y en sí no está mal, son los operadores penitenciarios, es decir, personal civil que está dedicado a tareas de apoyo. A los que vemos de celeste. El celeste, ahí está. Entonces, el gran problema es que se fue desmantelando el aparato de seguridad penitenciaria y con eso el Estado fue retrocediendo cada vez más. Lo cual, reitero, yo quiero que se tome conciencia sobre la gravedad, la magnitud del problema. Cuando un Estado entrega el control de la cárcel, de hecho, lo cede
a grupos de crimen organizado, porque después eso explica que haya la cantidad de ajustes de cuentas que hay en el afuera, no solo los homicidios dentro de la cárcel, porque esos homicidios, lo mismo que las extorsiones, lo mismo que los desalojos violentos a las personas, de hecho, todo eso se manda desde la cárcel. Y se manda porque vos tenés a todo el cerebro de esos grupos que trabajan libre e impunemente, solo están privados de libertad físicamente, tienen restringida la libertad ambulatoria, pero tienen toda la capacidad operativa intacta. Entre otras cosas, porque tienen los canales de comunicación, tienen los celulares. Entonces, lo que se está haciendo es, yo diría... Claro, hacen lo mismo que afuera, donde a veces tienen que estar recluidos en algunos lugares sin moverse también. Acá están cómodos. Acá están protegidos, están cómodos. ¿Pero están cómodos? Desde el punto de vista operativo para el crimen, porque uno sí. ve el estado de la cárcel. No, pero una cosa son las condiciones materiales de alojamiento. Evidentemente, en las condiciones que están, nadie está cómodo, diría, desde el punto de vista físico. Están cómodos operativamente. Claro. Están operativamente cómodos porque tienen toda la impunidad Nadie para los actuar. vigila. Y no, al contrario. Si la cárcel es la una policía zona... no va a ir a buscarlos, No. cosa que le podría pasar afuera. Acá es, en realidad, se invierte todo, es el reino del revés, y se transforma en una zona liberada para el crimen. Claro. Entonces, esa es la negación más rotunda del precepto constitucional. La Constitución manda que las cárceles sirvan para asegurar a los procesados y penados y buscar la profilaxis del delito. Bueno, en realidad no se asegura a nadie porque está todo el mundo armado con armas de fuego, con cortes, con todo lo que se pueda salvar la vida. Pero mira, me acuerdo hace unos 20 años, más o menos, unos colegas que trabajaban, que cubrían la información policial, me decían, no, mirá que me enteré que en el Comcar hay una pistola, alguien tiene un arma de fuego. Y aquello Sí, era... 20 años. 20 años probablemente. Sí. Mira, Gerardo, el primer homicidio de un interno a otro con un arma de fuego fue en el año 2001. Y lo sé, lo recuerdo. Yo era defensor de oficio en el departamento de San José y tuve a cargo la defensa. En libertad, claro. En libertad. Y ese interno, lo recuerdo por lo que fue la reconstrucción del homicidio, en enero de 2002, tuvo que soportar el escarnio, el insulto de los demás, que le reprochaban la forma en que había matado a un par, porque había utilizado un arma de fuego. Y eso era inconcebible en los códigos carcelarios. Porque es no decir, estaban en igualdad de 20 años, condiciones. claro. hace 20 años, porque no estaban en igualdad de condiciones. Y porque además el arma de fuego no era un medio válido, era una cosa que se utilizaba a traición. Y entonces se peleaba a puño, se peleaba a cuchillo, a corte, pero había determinados códigos. Y a partir de allí fue cada vez más la presencia de armas. Ahora es una cosa generalizada, pero además de ser generalizada, se fue debilitando el control y entonces aquí se están vulnerando los derechos humanos en cuanto a las condiciones de alojamiento. Pero lo que es mucho más grave, el Estado que encarcela, este Estado uruguayo que encarcela, no le ofrece a las personas la seguridad mínima de que no lo van a matar. Entonces, en realidad esto, a mí se me ocurre que si algún colega decidiera accionar a nivel internacional, bueno, ya tuvimos un observador de Naciones Unidas que dijo que era de los peores lugares del mundo, ¿no? 2009, Manfred Novak. Pero sí, yo te digo, a nivel de contienda, de litigio, que se demande al Estado uruguayo por la responsabilidad, por el incumplimiento. Un familiar de un preso, por ejemplo, lesionado o asesinado. Asesinado. Porque, digamos, hasta ahora tienen los canales en la justicia y ha habido reparaciones. Pero yo digo, una reparación, una acción reparatoria que sea intentada a nivel internacional terminaría con una condena moral, política y económica en perjuicio del Estado uruguayo. Y tú lo decías muy bien en la presentación. Todos los partidos deberían tener claro que el próximo gobierno está condenado a meterle mano al sistema carcelario. Bueno, está condenado. Ahí, no tiene alternativa. Ahí aparecen los problemas, Álvaro, porque el tema, en campaña electoral, decir que vas a gastar plata en los presos, en principio... Pero está escrito, Gerardo. Bueno, está bien. Me hago cargo, digamos, en lo que Bueno, no, está bien. Pero refiere viste que al no es sector... un tema que los candidatos digan antes que nada, quiero decir que vamos a invertir plata en cárceles. La calle Pueblo ha dicho. Larrañaga también lo confirmó y Sartori de alguna manera el otro día acá manifestó algo similar. Me parece muy bien, estamos hablando de candidatos del Partido Nacional, pero yo he escuchado fuera del Partido Nacional en la oposición propuestas o por lo menos voces de preocupación. Pero está bien, pero está muy bien. La gente es mucha gente, uno lo ve en las redes y en comentarios en los medios. Está bien que se maten entre ellos, ¿para qué delinquieron? Y resulta que el que se maten entre ellos quiere decir que, primero, antes de matarse delinquen afuera o mandan delinquir afuera. Mandan delinquir. Mandan delinquir o salen peor de lo que entraron y finalmente tratarlos mal en la cárcel es un problema que impacta negativamente en las personas que no delinquen. Por supuesto. Y si vamos a entendernos, si quedás como el jamón del sándwich en el medio de las balas cruzadas, te puede pasar como
a la maestra que estaba en la fábrica de pastas comprando y la Ahora, Garcés, hay que ponerle punto final a esto. Yo recuerdo ir al Comcar, si no me equivoco, a la inauguración de Scanner, que se veía absolutamente todo. Entonces, ¿dónde está la falencia ahí? No, en el escáner no se ve todo. Es decir, pero las armas de fuego se tienen que ver. Las armas de fuego y la cantidad de droga que entra. Pero eso se llama corrupción. Eso es corrupción por un lado, pero yo creo que va más allá. Yo creo que hay una tolerancia implícita. Pero tú dijiste algo muy grave hace unos minutos. Y voy a decir otra cosa más grave ahora. Dijiste que era una decisión política. El desmantelar, ir sacándole el respaldo al aparato de seguridad penitenciaria es una decisión política. Eso impacta negativamente sobre el mismo gobierno que toma la decisión. Está rompiendo los ojos y por eso la crisis de seguridad, entre otros factores. Pero voy a decir una cosa todavía más grave y creo que hay una lógica implícita por la cual se permite el ingreso de drogas y por la cual se permite la distribución de psicofármacos y otras cosas, porque de alguna manera eso va garantizando una especie de statu quo, que es terrible, porque la gente se está matando y todo, pero al menos se evita que la cosa vaya más alto todavía. Entonces, ¿por qué, y me respaldo en una cuestión evidente, por qué no se toma la decisión de cortar las comunicaciones irregulares por celulares? Porque no hay interés. La acción es la medida del interés, no hay interés hasta ahora. Y entonces, lo primero, y quiero ir sobre todo a la propuesta, porque hasta ahora estamos describiendo un caos. Y esto tiene sin duda una posibilidad de salida. Hay que tomar medidas fuertes y yo diría, habría que haberlas tomado antes. La debería tomar el gobierno ahora. Pero lo primero que hay que hacer en el sistema carcelario, si no lo hace este gobierno será el próximo, es reconstruir el aparato de seguridad penitenciaria. Empezar por ahí. Porque te lo impone el modelo de Naciones Unidas, te lo impone la lógica. ¿Qué sería, concretamente? Bueno, lo primero es reforzar lo que es toda la parte de la plantilla de los funcionarios de seguridad carcelaria. O sea, que vuelva a la órbita de que... No toquemos nada. La cantidad. La cantidad y el respaldo que tiene. La cantidad. No puedes tener 3 policías para 500 internos o para 700. Eso es una locura, es demencial. Entonces, lo primero que tenés que equilibrar la presencia de modo tal que te permita tener el control operativo. No porque la seguridad sea un fin en sí mismo, sino porque es el medio necesario para hacer lo que hay que hacer, que es trabajo, estudio, salud. Cuando digo salud es, sobre todo, tratamiento de las adicciones. Entonces, lo primero es reforzar el sistema de seguridad penitenciario. Eso el próximo gobierno lo va a tener que hacer, sea del partido que sea. Y luego hay que ir evolucionando hacia otro tipo de cárcel. Otro tipo de cárcel, fundamentalmente, nosotros creemos en el modelo de la cárcel como unidad productiva y al mismo tiempo como unidad terapéutica. Unidad productiva, es decir, que los privados de libertad estén trabajando. Y el trabajo, a mi juicio, a nuestro juicio, sino que tendría, aplicando las normas de Naciones Unidas, el trabajo tiene que ser obligatorio para todos los condenados. No trabajo esclavo, no es lo mismo. Obligatorio es debido y remunerado de acuerdo a lo que establece la ley, con un peculio, con una parte que es indisponible a una cuenta y otra parte para el propio interno, para sus gastos mínimos. Eso lo establece la ley. Pero hay que aprovechar además el tiempo de la privación de libertad para a todas las personas que tienen una historia de consumo problemático de drogas que tengan la oportunidad de tratarse. Entonces, lo mínimo que hay que lograr es el orden, la seguridad, la preservación de la vida, una rutina en la cárcel, garantías para las personas, para enfocar lo sustancial, educación, trabajo, estudio y salud. Entonces, es hacia allí donde tenemos que ir. ¿Cuánto sale eso? Es la pregunta, ¿cuánto hay que invertir? Mire, acá lamentablemente se construyó una cárcel carísima, absurda, que ni siquiera la pueden completar, porque no se... El antimodelo, porque se lo promociona como la cárcel modelo, y es el antimodelo. ¿Por qué? Porque es una cárcel mal concebida en su tamaño, en su proyecto. Es una mole de cemento con 2.000 plazas, cuando las normas de Naciones Unidas recomiendan no construir cárceles mayores a 400, 500 plazas. Eso está escrito en todos los manuales. Es una iniciativa. Larrañaga siempre dice, bueno, al final hicieron lo que yo decía que había que hacer, una cárcel... No. Lo que yo le escuchaba a Larrañaga decir es que se refiere a la otra parte de Punta de Rieles, que es para 750. Es decir, porque yo recuerdo esa intervención, lo que se pedía es, bueno, reciclen Punta de Rieles, lo que se hizo en el 2011, 2012, y eso está bien. El problema fue lo otro, que es el absurdo, ese proyecto absurdo que nos costó un montón, que lo vamos a tener que pagar a 25 años, que fue un pésimo negocio para los uruguayos y un gran negocio para la empresa que lo hizo, para el consorcio que lo hizo. Entonces, va a haber que invertir, va a haber que construir algo más, ampliar
la Porque capacidad... es un modelo de participación público-privado gestionado por privados. Sí, pero el problema no es el mecanismo de financiamiento, el problema es la concepción del proyecto, porque tú por el mecanismo de participación público-privado puedes hacer una cárcel de primer mundo y a la mitad de precio que Punta de Rieles. El tema no está en la forma jurídica, en el mecanismo jurídico del financiamiento y la administración. El problema está en lo que se construye, en lo que se hizo. Falló el proyecto, está mal, es caro. Hay países de la región que gastaron la mitad que Uruguay, gastaron 60 millones de dólares e hicieron 3 cárceles de primer mundo. Ejemplo concreto, Costa Rica. Trabajé en ese proyecto en los últimos años. Entonces, con la mitad del dinero se hicieron cárceles que le dan a los internos la posibilidad de trabajar, las comunidades terapéuticas que reclamamos. Y esto, a mí me parece muy importante que la gente lo pueda entender como una necesidad. Ahora, ¿por qué decís en que no términos de pueden convivencia? llenar Punta de Rieles? Yo la referencia que tengo es que, si bien están en mejores condiciones físicas, sin duda, y en un ambiente mucho más positivo, los presos no quieren ir a Punta de Rieles. Bueno, primero, la cárcel no se ha completado hasta ahora y hay dificultades para que se pueda llenar esa cárcel y poder gestionarla por el propio tamaño que tiene. Entonces, y sin embargo, todos nosotros estamos pagando el canon como si la cárcel estuviera llena. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Pero además, basta mirar las imágenes de Punta de Rieles, donde hemos visto, por ejemplo, grupos de internos armados, munidos de colchones, que avanzan en formación perfectamente coordinada y la policía, los pocos policías que hay, retrocediendo. Ese reino del revés. Yo vuelvo a insistir que la seguridad no es el fin del sistema carcelario. Una cárcel no se puede gestionar únicamente trancando y pasando la llave, y tirando la llave. Porque lo único que te adelanta a eso es que vas a tener un futuro reincidente. Eso claro, está empíricamente demostrado. Lo que hay que hacer es ir a un modelo de intervención técnica donde haya diagnóstico, clasificación y luego trabajo con esas personas. Pero vos eso no lo podés hacer si se están matando, si están extorsionándose unos a otros, si unos violan a otros. Porque en realidad las escenas que se ven son crudas, pero lo peor no se ve. Sí, claro. Lo más grave, donde yo diría, la convivencia hoy en la cárcel, por lo menos en algunas, particularmente en módulos de CONCAR, es salvaje. Hoy es salvaje. Entonces, lo que se está haciendo, en definitiva, es hipotecar el futuro, en buena medida, desde el punto de vista de la convivencia, de lo que son los valores que deben servirnos como sociedad y guiarnos como colectividad. No tenemos muchos más minutos, pero uno piensa en el afuera, ¿no? Porque hablamos todo del adentro, de la situación, de cómo están las cárceles, pero ¿hay propuestas concretas para hacer ese seguimiento de las personas que salen en libertad? Hoy por hoy hay solo un lugar que tiene plaza para no más de 50 personas. Puede haber una cárcel mayor y coordinar eso con digamos, el trabajo desde el momento previo a la liberación, como para luego facilitar la inserción laboral y social. Yo lo que creo que primero hay que reconstruir el sistema de seguridad, hay que pensar en una cárcel de alta seguridad, por lo menos 150 plazas, hay que pensar y construir y ejecutar y de alguna manera hacer realidad esas comunidades terapéuticas que pedimos, y hay que trabajar mucho mejor con todo lo que es la ayuda postpenitenciaria. Ese es un gran debe que además se ha profundizado en el último periodo de gobierno. Se liquidó absurdamente el Patronato de Encarcelados y Liberados, que funcionaba desde 1934, fue sustituido por una dirección, la DINALI, Dirección Nacional de Asistencia al Liberado. Digamos que se metió una función que era fundamentalmente social, apolítica, se la metió dentro del Ministerio del Interior y dependiendo directamente del ministro. Y en realidad se barrió con lo poco que había del trabajo dentro de la cárcel pensando en el afuera. Hoy el trabajo se piensa más en el liberado, cuando hay que trabajar con el encarcelado como futuro liberado. Y la debilidad que tienen estos programas es que no alcanzan a todos, que son escasamente montevideanos o metropolitanos, no existen en el interior. Sobre todo son muy débiles cualitativamente y muy limitados cuantitativamente. Entonces, la ayuda postpenitenciaria es evidentemente una necesidad y también esto va a ser otra necesidad que va a tener que encarar el próximo gobierno. Y que va, a mi juicio, va a requerir un gran acuerdo político, porque en general invertir en el sistema carcelario, como se decía muy bien hoy, no es políticamente simpático, pero es absolutamente necesario para mejorar la seguridad pública. Le agradecemos. Muchas gracias. Encantado. Bueno, vamos a la pausa, pero antes sepa que Óptica Brioso presenta la promoción Recambio.
Si se te rompió el armazón y lo querés arreglar, pasá por nuestros locales. Te lo tomamos como parte de pago y te llevas un armazón nuevo con la garantía de siempre. Consultá en nuestros 3 locales y entérate de las novedades y todas las promociones que Óptica Brioso tiene para vos. En Montevideo, San José 1260, teléfono 2902-5051 o en ópticabrioso@gmail.com. Y en Ciudad de Canelones, 33518, teléfono 433-23-506 y Valle y Ordóñez 161, teléfono 433-39-757. Óptica Brioso, es servicio diferencial.